Cada día, todos los días. Hablemos de vinilos y las mejores anécdotas. Con Eduardo Piastro. Una producción de El Convite Radio Gourmet. Bienvenidos a Cada Día, Todos los Días. Me da mucho gusto saludarlos. Me da mucho gusto que nos acompañen. Yo soy Eduardo Piastro. Sara en los controles, a la que le agradezco como siempre. Y bueno, otra vez, nuevamente, llevo puros programas de manteles largos. Así le decimos, ¿no? A los manteles largos. El día de hoy nos acompaña Ingrid Bojan. Bienvenida, Ingrid. Muchas gracias por la invitación, Piastro. Siempre un placer platicar contigo. Qué gusto. Y bueno, tenemos como decían por allí, un pollo. Nos vamos a comer un pollo. Porque hay chisme. Mira, yo en uno de los programas anteriores estaba muy contento porque además estaba yo leyendo el periódico y en la lectura apareció el premio o la medalla Bellas Artes de teatro. Ese día se estaba otorgando la medalla Bellas Artes de teatro que le tocó en este año 2026 a Carlos Converso. Y yo conocí a Carlos Converso pues en la prehistoria, cuando empecé a hacer giras, que fue muy pronto. Empecé como en 1980 y por allí de las primeras giras pues eran Jalapa, ¿no? Estaban Dominique de Corm, que es todavía mi cuate, y otras miles de gentes, ¿no? Pero digamos que Jalapa pues tenía un ambiente, y ahí estaba Carlos Converso, y ahí lo conocí, nos presentaron, nos saludamos. Yo a esta altura de la vida no sé ni siquiera si se acuerden, ¿no? Porque además somos medios muy diferentes y todo eso. Pero bueno, no sé, imagínate todos estos años, desde los años 80 y de pronto en 2026 recibe el reconocimiento del Instituto Nacional de Bellas Artes y pues en el rubro de teatro, ¿no? Y entonces, bueno, de pronto tú y yo nos llamamos así como muy, muy sorprendidos y muy contentos, muy alegres de saber que que la medalla Bellas Artes 2026 fue designada a Francisco Telles, lo cual nos ha llenado de alegría y tiene muchos, muchos sentidos que desde luego queremos celebrar porque además es como siempre, todo proyecto siempre ha sido una apuesta y las apuestas ganan o pierden dependiendo, sobre todo al pasar de los años van quedando como claras las implicaciones que las cosas van teniendo y funcionan o no funcionan. Y sobre todo cuando funcionan, pues casi siempre en medio de la vorágine, de las críticas, ¿no? Y entonces, en medio de todo esto, de pronto el 2026, muchos años después, Francisco Telles recibe la medalla Bellas Artes. Me acordé mucho de una cosa que siempre decía Pablo Wong. Ajá. Sobre esta cosa que dices, ¿no? Que viene la adversidad, viene la crítica fuerte y vienen un montón de cosas alrededor de las personas que hacen cosas. Claro. Y entonces él decía, lo único que nos queda a las personas que nos atrevemos a hacer las cosas es que nos podemos equivocar. Pero lo hicimos. Claro. Y efectivamente, hay como... Porque en el nivel de la crítica, estamos acostumbrados a eso, ¿no? Que hay críticas que están intentando
que son directas, claras y que uno las recibe como en el aspecto de vamos a mejorar, pero hay críticas destructivas que no siempre ayudan. Y sobre todo yo no creo que tampoco sea por buena onda o mala onda, sino pues por toda la estructura, por todo el sistema. Yo he llegado a una conclusión, Ingrid. A ver, te la voy a plantear, a ver si... Yo creo que el tema de la relación entre Francisco Telles y el Instituto Nacional de Bellas Artes y lo que logró Francisco Telles de entrada es una anomalía del sistema. Totalmente. Yo justo pensaba que es una hazaña, una osadía tremendísima lo que logró. O sea, todo eso fue cañón. Bueno, pero además, bueno, sí, por supuesto, pero además de la osadía y de la maravilla del asunto, viene el tema del error del sistema, de la anomalía, de había todo un sistema construido de otra manera. Es decir, estaba más o menos el planteamiento que voy a hacer es un planteamiento de pues si estás hablando de los 80s, pues era más o menos Miguel de la Madrid, nuestro presidente, quizá un poco López Portillo, ahí fue cuando vino el cambio, ¿no? Yo creo que no, que fue de la Madrid, estaba de la Madrid ahí en los 80s, porque en el 82 me acuerdo que fue una de las devaluaciones. Esas historias que a los de mi generación nos han llenado de traumas y de heridas de todos tipos. Y entonces en el 80, 81, 82, 83, cuando yo tengo una tira de materias del 83 de la Academia de Jazz de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes, donde Francisco Telles, pues en determinado momento, un poco contando la historia, pues empezó a gestionar, o sea, llegó como maestro, ¿no? Invitado como maestro al Instituto Nacional a la Escuela Superior de Música, y fue como abriendo espacio y logrando en el Salón B19 un espacio para responder las dudas de los músicos o de los estudiantes que tenían dudas sobre cosas que no se veían en la escuela, que no se estudiaban en la escuela. Algo así, ¿verdad? Pues creo que sí. O sea, también él dice que se acercaban muchas personas con muchas inquietudes que tenían que ver con otras cosas que no fueran la música clásica, ¿no? Y entonces él como que empezó a ver como esta necesidad y claro, como es él súper... Bueno, yo lo veo así, muy dadivoso, muy abierto con la información. Se me hace muy loco porque también he como platicado con otras personas de otros ámbitos y justo todos dicen que antes era lo contrario, ¿no? Que eran muy celosos y que a veces no sabían cómo manejar el compartir la información con nuevas generaciones porque se tenía esta idea de que te iban a robar el trabajo o qué sé yo, y llega una figura como Telles a compartir con todo mundo lo que sabe. Claro, fíjate, yo creo que este podcast empezó a funcionar, ya tenemos 30 y tantos programas, pero empezó a ocurrir a partir de una entrevista que me hicieron los hermanos Aguilar de su serie de televisión, de qué hablamos cuando hablamos de jazz. Y entonces me entrevistaban sobre la Superior de Música y luego me pusieron en el anuncio, porque siempre la gente toma como la parte más... Sí, hay que poner un hook, un gancho. Exacto, la frase... ¿Cómo le dicen ahora? Clickbait. La frase rompedora, ¿no? Y entonces en aquella entrevista yo dije aquello de que circulaba en aquella época, y decía yo... Cría alumnos y te sacarán los huesos, ¿no? Y entonces era la manera de no transmitir información. Y eso, digamos, ahora con internet, pues todo el mundo lo ve medio salvaje, agresivo y raro. Pero antes de internet, o sea... Sí, no había otra posibilidad. Cada quien conseguía con sangre, sudor y lágrimas un homenaje al tremendo grupo de funk, ¿no?
Pero efectivamente costaba mucho trabajo obtener la información que tenías. Entonces, encontrar a alguien que la compartiera no era fácil. Y entonces, bueno, hay mucho que decir frente a esto que tú estás diciendo, como un poco de la personalidad de Francisco. Yo creo, porque además yo, siendo alumno, en el momento del 83, pues tenía mis críticas. Ahí al taller, ¿no? Pero muy sinceramente y muy desde el alma, tantos años después, me doy cuenta de la burrada que eran todas esas críticas, porque hay en el centro algo que es fundamental. Lo que hizo Francisco Telles como una especie de animador de la cultura de aquel entonces es poner en la mesa a discusión algo que no estaba a discusión o que estaba a discusión de otra manera, ¿no? Por allí había unos programas de jazz y todo el mundo dice no empiecen, no se sienta todo el mundo fundacional porque esto empezó desde hace mucho. Bueno, puede ser, pero siempre de unas maneras que no tenían que ver directamente con la educación y con este asunto de las dudas, ¿no? Hay dudas, vamos a enfrentarlas y vamos a ponerlas en el pizarrón y vamos a ver de qué se tratan. Y entonces, pero esto es evidente, lo que pasa es que hay que decirlo, pero es evidente que lo que provoca es elevar el nivel de cultural de una sociedad. Entonces es evidente que el trabajo de los 80s de Francisco Telles y que derivó hasta donde ha derivado, pues tenía que ver con una elevación del nivel cultural, porque puso sobre la mesa un género como el jazz, ¿no? Sí, y también, o sea, como que como estudiantes a veces no tenemos una visión tan amplia de ciertas cosas y entonces nos quedamos en cosas muy mecánicas, siento yo. Ajá. Entonces cuando empezamos a reflexionar sobre las cosas que cada persona antes de nosotros empezó a hacer, tuvo la valentía de intentar, tuvo digamos, la fuerza de lograr, nos vamos dando cuenta que en realidad nosotros vamos cayendo en blandito y las generaciones que siguen a través del camino recorrido de muchas generaciones, claro, ¿no? Yo lo veo mucho con las cantantes y los cantantes, ¿no? O sea, como que sí me parece que a Vero le tocó una realidad muy distinta que a la que a mí me toca como cantante claro, en México, cantante claro, que canta jazz y cantante que puede cantar también otras cosas que no son jazz y no ser mal vista por diferentes cosas que ahora pues ya no existen, ¿no? Gracias a que ella se atrevió claro. a hacer cosas, ¿no? No, y ahorita que mencionas a Pablo, a Vero, pues es esa comunidad que desde hace muchos años ha venido cobijando el trabajo de Telles, y el trabajo de Telles un poco como, no solo como generador, sino, bueno, es que además estos líderes pues suelen liderar comunidades grandes de gente. Entonces es evidente que la subdivisión es el delegar, el decir, bueno, pero tú te encargas de las cantantes y yo me encargo de los guitarristas y tú te encargas de las materias teóricas y de los ensambles y de qué sé yo. Pues era como natural. Y en aquella época además, bueno, como en muchos proyectos entraron y salieron un montón de gentes, pero la lista de nombres que pasaron por allí pues fue enorme, y de gente que ya falleció incluso, ¿no? Como fíjate que me da pena porque mi memoria es horrible. No, pero no te preocupes. El Cuchillo. ¿Cómo? ¿Te acuerdas del Cuchillo, el trompetista? Creo que a mí no me tocó. No te tocó. Bueno, es que además todos en aquella época los apodos eran
Los apodos eran así, pero bueno, además estuvo Juan José Calatayud en una época, el Cuchillo estuvo dando clases, en fin, mucha gente, bueno, yo hablo de él porque uno se pueden reír y pues el Cuchillo, ¿quién será, no? Pero pues el tipo tocó en la orquesta en las grandes orquestas de Stan Kenton y de otros, de Count Basie, ya sin Count Basie, ¿no? Pero vamos, sí, sí, de todas formas era una orquesta, claro, muy y gente reconocida. muy muy cercana y que estuvo apoyando a Telles en un principio, ¿no? Ujú. Luego, pues, cuando la gente ya se daba cuenta del salario y todo eso, se iba retirando poco a poco y solamente los de la verdadera vocación van quedando allí, ¿no? Pero sí, me da esa sensación, o sea, poner en la conversación al jazz. Ahora, ¿qué quiere decir poner en la conversación al jazz? Pues para mí quiere decir como primero abrir la puerta institucional a otros géneros musicales. De entrada. Eso es lo primero, o sea, como siempre me he preguntado, esto es algo muy personal, pero siempre me he preguntado por qué no hubo también una figura como Telles para la música mexicana, ¿no? O sea, para el desarrollo académico de la música de Pero con pasó, raíces. luego pasó, porque Sí, después pasó. hay otras, No sé academias. si tuvo que ver justo eso, o sea, como que abrir un panorama en una escuela que estaba totalmente evocada a la composición de música clásica, Claro. a los grandes compositores mexicanos que si bien sí tenían cosas mexicanistas, pero también a veces se quedaban también en esta parte de la música, ¿no? En institucional, como que uno pensaba algo institucional tiene que ver con la música clásica y eso es todo. Y entonces yo pienso que no solo puso el jazz en la conversación, puso que hay muchas formas de ver la música. Claro, claro. Ahora, yo esto del jazz en la conversación, es que me encontré, en el techo, en la azotehuela, en el cuartito de allá arriba de mi departamento. En el de los cachivaches. En el de los cachivaches, parte de la biblioteca de mi hija, de Julia, ¿no? Tremenda escritora. Y entonces estaba yo revisando y me encontré con este libro. ¿Dónde? Así lo ponemos, Sara, aquí, así. Me encontré con este libro, Leer. El título ya me parece hermoso, ¿no? Y además de eso, bueno, Gabriel Said, que me parece, bueno, en una época cuando yo empecé a leer los periódicos y eso, en los 70s, pues estos eran los monstruos de la época, ¿no? Y además publicaban en el Excelsior y entonces había que estar leyendo y tenía un libro que me encantaba que se llamaba Para leer en bicicleta o ¿cómo era? ¿Cómo leer en bicicleta? ¿No? Ajá. Y hay un texto increíble. Son como ensayos, digamos, ¿no? Y entonces de pronto hace este ensayo que se llama Los libros y la conversación. Y entonces todo me va aclarando, me va poniendo todo así. Y entonces yo puedo, es lo bonito de esto, puedo empezar a leer acá, luego saltar y luego ir para acá y luego regresar porque hay algo aquí. Y entonces, bueno, yo te propongo que leo un poquito y lo vamos discutiendo. Uh-huh. Gracias a los libros, sabemos que Sócrates desconfiaba de los libros. Los comparaba con la conversación y le parecían deficientes. Le decía a Fedro, la escritura es un simulacro del habla que parece útil para la memoria, el saber, la imaginación, pero resulta contraproducente. La gente se confía y no desarrolla su propia capacidad. Peor aún, llega a creer que sabe porque tiene libros.
O porque los lee y no los comprende. ¿Quién sabe si los va a comprender o no? O los tienes en la biblioteca o qué sé yo. No, y es lo que te digo, o sea, esta cuestión de la visión mecánica, ¿no? O sea, como solo ve el mecanismo de leer, pero no reflexiona a través de las palabras y de las oraciones y las frases y las ideas que se están dando. Lo que le está diciendo. Entonces dice, la conversación depende de los interlocutores. ¿Quiénes son? ¿Qué saben? ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que acaban de decir? En cambio, los libros son monólogos desconsiderados. Ignoran la circunstancia en la que son leídos. Repiten lo mismo sin tomar en cuenta al lector. No escuchan sus preguntas ni sus réplicas. Y bueno, ahí viene como una profundización de esto que estamos diciendo, pero luego viene la respuesta, porque luego dice, a ver, hay en estos argumentos una crítica del progreso que viene de la prehistoria. Son los argumentos contra el fuego doméstico en el hogar y la vegetación domesticada en el jardín. Los argumentos de lo natural contra lo artificial, lo crudo contra lo cocido, lo vivo contra lo muerto. Paradójicamente, llegan hasta nosotros por la vía que rechazan. ¿No? Sócrates no los escribió, en lo cual fue congruente. Quizá Fedro socráticamente los recordó y los hizo fructificar en otras conversaciones que Platón aprovechó. Quizá Platón, dándose cuenta de la incongruencia de escribirlos, dudó. Afortunadamente para nosotros optó por la escritura. Fue socrático y antisocrático al mismo tiempo. Hizo fructificar en los libros los diálogos que todavía cuestionan nuestra vida libresca. Entonces está fabuloso, sí, ¿verdad? Está cañón. Es que sí pienso que es un arma de dos filos también. O sea, como esta cuestión de leer un libro y que sea un monólogo y que tú te hagas las preguntas y que no haya alguien que te las responda. Yo pienso que también es algo chido y que es un lienzo en blanco. Claro, porque, aunque por otro lado, exige, ¿no? Aunque por otro lado el primer paso es hacerte las preguntas. Claro. Ahora, esto bueno, aquí se extiende en el tema de los libros y todo eso, pero fíjate, este punto a mí me parece una maravilla y yo creo que habla de Francisco Telles. Dice, en los viejos y nuevos mundos subdesarrollados nunca han faltado fundadores. Personas que en el desierto cultural son capaces de animar un oasis por sus virtudes como interlocutores. La crítica de Sócrates en las discusiones públicas, la predicación del misionero, las enseñanzas del maestro rural, la tertulia del gran conversador pueden tener una irradiación que suba el nivel de la vida local, que desate sus posibilidades creadoras. Pero esa animación no tiene por qué ser puramente oral, milenios después de que se inventó la escritura, siglos después de que se inventó la imprenta. Es decir, hay una contradicción, o sea, bienvenida a la tradición oral, pero en el fondo, pues también la documentación, el hecho de que tú puedas investigar, saber, etcétera, es fundamental. Y yo creo que una escuela trata de eso, ¿no? Claro, siempre como seres humanos buscamos nombrar las cosas, preservarlas y generar a través de eso cultura, ¿no? O sea, como sí vamos justo aprendiendo de cosas y justo también por eso es que tuvimos como seres humanos la necesidad de generar mecanismos para recordar. Sí. Y los fundadores en todos los sentidos son los que generan la información, pero después tenemos que ser un mecanismo que ayude a pues de una forma adecuada conservar
estos mecanismos, conservar esta información, conservar estas formas y después, para mí, y pienso que eso también es un punto muy importante, seguir desarrollándolo. Es que fíjate, los alumnos tienen dudas porque llegan a una licenciatura de jazz. Entonces, en ese momento quisieran pensar que no van a tomar apuntes, que todo es absolutamente de oreja, que hay un desarrollo y se dan cuenta que no, que hay sistema, que hay estructura, que hay pizarrón, que hay apuntes, que hay libros, que se recomiendan cosas y que la improvisación es el final de una historia complicada. Sí, es la decisión que toman con relación a esa información que tuvieron. Pero mira qué bonito, porque efectivamente, por eso empecé preguntándote por qué jazz y por qué Telles elegiría el jazz, hablando de la improvisación, ¿no? Y aquí lo cuestiona, dice, es el cuestionamiento que milenios después reaparece contra la imprenta, los periódicos, el cine, los discos, la televisión, la computadora, la internet. Por ejemplo, los músicos nos reprochan que pongamos música de fondo mientras hacemos otra cosa. No, está muy bonito porque, es decir, es como poner a alguien a hablar mientras tú hablas. Y entonces dices, hombre, dos conversaciones así simultáneas, pues ¿quién está oyendo a quién? Está de locos. Y cuando entiendes que la música es una conversación, entonces pues te callas y escuchas, porque, sí, en fin, dos conversaciones, ¿no? Pero luego dice, lo verdaderamente musical, lo socrático, sería reunirse con amigos a tocar, improvisar un diálogo de jazz que dependiera de los participantes, del humor, de la inspiración. Entonces, bueno, así llegan los alumnos creyendo que esto es así, que van a llegar al mundo socrático de la pura improvisación, pero resulta que en esta pues paradoja de si es el diálogo o es el libro o es la documentación, en esta paradoja entras a una licenciatura de 4 años, pero ahora que se me acaba de titular el de cuarto, que hizo 3 de ciclo medio, o sea, David estuvo 7 años. ¿No? Y aguantando atril y maestro, ¿no? Claro. Y yo sigo pensando que uno no puede improvisar en la vida si no tiene conocimiento previo de cosas. O sea, si yo voy a una ciudad y digo, voy a improvisar, ¿hacia dónde voy a ir? Con los ojos cerrados. No conozco para nada esta ciudad. Me han dicho que es súper peligrosa y es lo único que sé de ella. Pues partes de una cosa, ¿no? O sea, como decir, bueno, sí voy a improvisar, pero no voy a ir a una calle que esté sola. Sí voy a agarrar un camino que me lleve a quién sabe dónde, pero me voy a fijar la lógica, ¿no? Me voy a fijar cómo está lo de atrás para poder regresar. Claro. Te fijas, usas la lógica, no caminas lo ya andado, vas decidiendo, porque sí, en la improvisación es la izquierda o la derecha, y de pronto ves que pues este camino me gustó más porque hay un edificio y me voy por allí, y entonces estás improvisando, pero hay una lógica detrás todo el tiempo, ¿no? Sí, totalmente. Sí se tiene que te cuida. Y tienes que converger en un lenguaje. O sea, no puedes llegar con unos doctores a tratar de improvisar sobre huesos. Claro. Con ellos. Sí. Ahora, aquí está la otra parte, porque es bonito. Dice, pero ¿quién se puede quejar de que nos ofrezcan todas las obras de Mozart en una colección de discos compactos? ¿No? ¿Quién se puede quejar de tener a la mano las obras completas de Platón? Hoy es fácil comprar esos tesoros a precios que pueden parecer excesivos, aunque en realidad son un regalo. Basta comprarlos, bueno, en fin. Hoy resulta más fácil adquirir tesoros que dedicarles el tiempo que merecen. Por eso los argumentos de Sócrates nos acompañan como un bulto que está ahí esperándonos en el librero. Y los argumentos de Mozart van y vienen sin mayor detalle, como el rumor del viento entre los árboles que se aleja y se pierde.
de pronto se impone y nos distrae. La productividad moderna reduce el costo de la reproducción mecánica y aumenta el costo de la reproducción socrática. Una conversación inteligente como la de Sócrates y Fedro, que se encuentran en la calle, se ponen a hablar de un escrito ingenioso de Lisias sobre el amor y se van caminando hasta las afueras de Atenas para discutirlo. Solo es posible en un mundo subdesarrollado de baja productividad y de tiempo ocioso. En un mundo moderno, yendo cada uno a lo que va con el tiempo justo para llegar, Sócrates y Fedro no se encontrarían. Y en el remoto caso de que se cruzaran, sería difícil que encontraran lugar para sus automóviles, ya que ya no digamos tiempo, porque no sería de esperarse que como un par de irresponsables cancelaran sus planes y se fueron a conversar, ¿no? Ante la disyuntiva de tener tiempo o cosas, hemos optado por tener cosas. Hoy es un lujo leer a Sócrates, no por el costo de los libros, sino por el tiempo escaso. Hoy la conversación inteligente, el ocio contemplativo, cuestan infinitamente más que acumular tesoros culturales. Hemos llegado a tener más libros de los que podemos leer. Pues sí, nos pasa constantemente. Qué impresionante, ¿verdad? Que tenemos que decidir, o sea, como artistas no sé si a ti te pase, pero a mí me pasa muchísimo que de pronto sí tengo que decidir si voy a descansar o voy a tratar de crear algo, o si voy a dar 20,000 clases en el semestre como para llegar a un objetivo de tener estabilidad económica, o voy a hacer un disco, ¿no? Que me va a quitar dinero en realidad, ¿no? Entonces hay una fuerza pues que va mucho más allá de nosotros mismos, que pues sí tenemos que poner sobre la mesa y que sí tenemos que estar conscientes e ir decidiendo. Yo pienso que con mucha calma y con mucha pues también paz para con uno mismo, ¿no? Para con las decisiones que toma y las prioridades que tiene, porque muchas personas a veces se sienten muy mal de no tener tiempo, por ejemplo, de estudiar su instrumento, ¿no? Claro. Y es así como, sí, pero tiene que pagar una renta y las escuelas de sus 4 hijos, y aparte de eso, pues está priorizando otras cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, la vida moderna es así. Claro. Tenemos que encontrar espacios para profundizar, sí, y lo que se me hace muy loco es que es como hierba en el concreto, o sea, eso sucede de todas formas. Claro. Uno encuentra el espacio. Sí, sí. De cualquier manera, aquí hay un tema que a mí me inquieta también. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque lo dices desde una óptica como de equilibrio. Yo trato de con la lógica llevar hacia adelante mis compromisos económicos con mis compromisos con lo que quiero artísticamente, o con lo que quiero como adulto que se prepara, que lee, que hace, con lo que voy a dedicar a la conversación con alguien, etcétera, ¿no? Entonces todo eso pues tiene como una lógica del equilibrio. Pero por otro lado, yo recordando mi carrera y recordando esos momentos de la escuela a donde dices, sí, pero la oportunidad de tener a un maestro allí que me está diciendo es ahorita. ¿La tomo o la dejo? Uh-huh. Y entonces las presiones que empieza eso a ejercer, al menos durante un rato, hablan de algo, de un tema que en el siglo XXI no está de moda. Se llama la concentración, ¿no? Entonces, el concentrarte y caminar hacia donde quieres y decir, yo voy hacia allá y lo voy a hacer, es un asunto como que sí, es una lucha, digamos, y muchas veces esa lucha, pues como decía yo ya esas frases de los adultos de cuando yo era joven, de toda opción implica una renuncia, ¿no? Entonces toda decisión implica que renuncias a otras cosas, y toda esa dificultad, porque hoy en día no queremos renunciar a nada, lo queremos todo, y se entiende, está bien, es normal que lo querramos todo,
pero en determinado momento hay que ir optando, y entonces sí, cuando estás frente al maestro en la escuela, es un momento en el que necesitas como no sé si les das nombre, pero cuando vas a las carreras de caballos, les ponen sus tlancualejos, ¿no? Y entonces necesitas para estudiar pues tus tlancualejos y dedicarle a tu instrumento y dedicarle a tu visión de la música. Sí, no, totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo con eso. Solo pienso como en una visión no tan académica. O sea, como que en esto tal vez no soy tan políticamente correcta en la academia, pero yo pienso que los tiempos académicos no tienen nada que ver con los tiempos artísticos. Sí. En la academia aprendes las herramientas para poder desarrollar los tiempos artísticos. Pero si te tardas 5 años en hacer una pieza musical, en realidad pues a nadie le importa, a menos que vayas a la escuela y la tenías que hacer para el lunes en tu clase de composición, pero eso no es una búsqueda artística, eso es aprender herramientas para poder desarrollar tus búsquedas artísticas. Está muy bien, o sea, como los rudimentos y eso, a todo le tienes que dar tiempo. Sí. Eso es verdad, pero por eso yo digo de priorizar las cosas, o sea, como... Pues sí, o sea, si estás en el tiempo académico, que son 4 añitos de tu vida, que no es tantísimo, 7, pues tampoco es una primaria, aprendes todos esos rudimentos y esos rudimentos son pesadísimos, son difíciles, es lo más complejo de la parte artística, todo eso de poder mover los dedos. Sentarte y hacerlo, claro, sentarte y hacerlo. Y ahí... Supongo que la vida te va diciendo también pues que puedas tener como una organización alrededor de cosas, ¿no? Como dices, si tú quieres hacer una cosa, tienes que decidir hacerlo, ¿no? Y si decides no hacerlo, pues también lo estás decidiendo y entonces dejas de lado una y otra. Porque tomaste la otra, claro. Exacto, sí. En ese sentido yo siento que es verdad, pero también siento que el tiempo académico para mí es un poco subjetivo. Está bien. Ahora, el centro del asunto está en por qué jazz, ¿no? Y entonces es decir, bueno, ¿y por qué Telles hace la licenciatura de jazz y no otras y etcétera? Y entonces cuando yo leo esto y digo, bueno, es que el ejemplo de lo socrático exactamente es eso, es la conversación. Yo me acuerdo mucho cuando iniciaba la carrera, empecé a tener, ahorita es curioso porque mi hija menor está en Tabasco, ¿no? Se fue a una gira a Tabasco y entonces me da así como la regresión, porque en 1980 y tantos, cuando yo empezaba con mis grupos y mis proyectos, y además Tabasco empezaba a ser un estado que en ese momento no era. O sea, había recorridos, hicimos entre municipalidades así del estado, recorridos en panga, ¿no? Había que cruzar el río para llegar al otro pueblo, ¿no? Y cuando llegábamos al otro pueblo había zonas que no habían recibido grupos artísticos nunca en su vida. Y entonces éramos el primer grupo que tenían allí que iba a hacer música en vivo. Y entonces no sabían que tenían que aplaudir y no aplaudían. Acababan de tocar y con sus abanicos no estaban así, se abanicaban y no sabían que no aplaudían, ¿no? Y entonces, bueno, se creaba una relación así muy, muy interesante. Pero yo lo que me trae esta memoria es un poco al lado del ¿cómo se llama? Sumacinta, no me acuerdo. La laguna que está allí, el lago que está allí en Villahermosa. Ajá. Es que hay un parque que se llama la Laguna de las Ilusiones, que está junto al Museo de la Venta. En donde están los cocodrilos. Están los cocodrilos y todo eso. Pero no, ya en donde sacan los pejelagartos y todo ese asunto, es pues uno de los lagos, ríos importantes de Villahermosa, y no me acuerdo el nombre, donde justamente pues vas en panga, ¿no? Pero íbamos caminando, mis amigos y yo del grupo que estábamos tocando allí por la lateral y junto al lago y cambiando al mundo. Éramos Fedro y Sócrates intercambiando ideas y hablando. Y
podrías pensar que estábamos perdiendo el tiempo, pero en el fondo, pues porque hay quien critica mucho la plática de café y todo eso, pero en las pláticas de café y todo eso pasan grandes cosas, ¿no? Y entonces en esas conversaciones largas pasaban grandes cosas, en el ocio, tener el ánimo del ocio, pero más allá de todo eso, el jazz, la idea de que efectivamente la improvisación, el jazz, tienen que ver con una apertura que tiene que ver con diálogo y tiene que ver con una cosa socrática de tener tiempo para oír al otro y responder. Porque eso yo el pasado mañana tengo toquín y voy y hago eso. Es decir, toco, pero también estoy oyendo lo que el otro hace y empezamos a buscar diálogo, y no importa tanto si tocamos juntos o no hemos tocado juntos o hace cuánto tocamos juntos, se da como muy espontáneamente. Y ese es el punto socrático del jazz. Y yo creo que fundar una escuela que, aunque parezca efectivamente contradictorio, porque entonces la escuela implica el libro, implica la actitud académica, y entonces ya hablas de las contradicciones entre lo artístico y lo académico, pero en el fondo son dos caras de la misma moneda, pues necesitas las dos cosas, ¿no? Y está bien, o sea, yo pienso que o sea, como que siempre estamos pensando en no contradecirnos y en no contradecir, pero las contradicciones son buenas, nos hacen crecer, claro. Nos hacen pensar, nos hacen conocer otros mundos, nos hacen también emocionarnos alrededor de cosas que no sabíamos, ¿no? De nosotros mismos, ¿no? Así de, yo hoy tengo esta sensación de la vida y tómala, la vida mañana te dice que en realidad es una contradicción, en realidad, esta otra forma de verla y de otra forma de vivirla, y pienso que la contradicción es una cosa, como que la confundimos con ser íntegros. Sí. Como que decimos, una persona que es contradictoria no es íntegra, pero en realidad estamos confundiendo la forma de hablar. Claro. Una persona no íntegra es una persona no íntegra, pero una persona que se contradice es una persona que está buscando. Claro, claro. Y mira, celebrar la medalla Bellas Artes para Francisco Telles y celebrar con todo lo que conlleva la academia, nuestra escuela. ¿Cuántos años tienes de trabajar ahí en la escuela? Voy a cumplir 14 años. Fíjate. ¿Y hace cuántos años te tuve yo como estudiante de teoría del jazz? Hace 21. Oh. ¿No? Entonces, bueno, esto nada más habla un poco de lo que va sembrándose allí y de la cantidad de gente que egresa y que empieza a ser parte de un medio. Entonces, bueno, las críticas están allí, pero el trabajo monumental, ese animador que fue Francisco y que lo puso todo y que al final, porque además, bueno, ahora Bellas Artes le da el reconocimiento, pero en una época fue la lucha con el tema de que los planes de estudio, a ver, aquí en el formato dice que la palabra no debe tener acento y aquí le pusiste el acento, entonces tienes que ir y quitarle el acento y regresarme porque si no, no. Porque si no, no. Y entonces ir a tu casa, volver a plantear y regresar. O sea, ¿cuánto se tardó en lograr que esos planes de estudio fueran palpables, reconocidos por la Secretaría de Educación Pública, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, todo ese ejercicio de poner las cosas allí. Sí, porque aparte no sabemos en esa época el cuerpo colegiado musical que le tocó. O sea, no sabemos qué ideas tenía con relación a la educación, no sabemos... Pero nos lo imaginamos. ¿Qué ideas tenía con relación a la música, claro, a lo que debería de ser la música académica? Sí. No sabemos qué prejuicios tenían con relación a un género que en esa época era muy mal visto. Ajá. No sabemos cómo le fue, ¿no? Es que era muy mal visto incluso en la propia academia, porque cuando yo me acuerdo que cuando empecé a dar clases ahí, yo empecé a dar clases en 94. Hace 33 años, 1 de septiembre de 94. Y entonces, una de las cosas que ocurrían es que las cosas que dejábamos los maestros de jazz en el pizarrón,
puestas allí, llegaban los maestros de clásico y las analizaban y las destruían, le hacían ver a sus alumnos que todo eso era... Claro, así mira, en la teoría de Bach, ajá, todo esto... Exacto, no sirve. Y entonces, ¿me entiendes? Hay como cómo se fue gestando hasta en lo interno el hecho de acomodarte. Hoy día tenemos una convivencia hermosa con el área clásica y ya no se trata de unos contra otros y la aceptación es y las amistades que uno tiene con maestros de las otras áreas pues son maravillosos. Entonces, ¿cómo ha cambiado todo? Ya no hay esas luchas, esas prejuicios, son prejuicios, ¿no? Uh-huh. Y sí nos reconocemos todos como músicos, como que estamos en la búsqueda, como que, aparte, ahora pienso que hay una apertura mucho más grande en cuanto a la emoción que le da cada cosa a cada quien, ¿no? O sea, como si a alguien le encanta la música barroca, todos como, va, chido, está increíble, ¿no? Claro, ya antes era como cualquier cosa que decías, tenías que decirla con mucho... Sí. Es que la diversidad... Con pincitas. La diversidad ha llegado a nuestros días. Entonces tú puedes ver el concepto del Renacimiento y luego pasar al concepto del Barroco y cómo cada uno de estos conceptos va enriqueciendo a las épocas y al desarrollo de los lenguajes. Y entonces cómo al final hoy día los jóvenes manipulan esos saberes y entonces hacen mi hija lo que fue a presentar en Tabasco no fue eso, pero presentó otra cosa en el Centro Cultural Helénico, en el teatro tan bonito ese, y que tiene que ver con una obra del Siglo de Oro, ¿no? Traducida al lenguaje coloquial de la banda en México, ¿no? Y entonces se llama el barrio ñero y no sé, una cosa así, un nombre como larguísimo, como eran también en el Siglo de Oro, ¿no? Sí, Esos nombres largos. Pero fíjate qué bonito, usan un concepto barroco y al final están poniéndole toda la problemática de la colonia popular mexicana que lo vivimos todo el tiempo, que quieren, que llegan los edificios, los grandes edificios, los centros comerciales y te quieren comprar todo el barrio y sacar a la gente de allí, gentrificar y qué sé yo. Y entonces ponen en la discusión eso, ¿no? Y bueno, ponerlo es una obligación que algunos artistas sienten o sentimos de poner esas cosas arriba de la mesa para que se pongan en la discusión, porque cuando están en la acción no hay manera de discutir. Cuando llega Mítica, el centro comercial, y ya barrió con la colonia. Quita todos los árboles en la noche, en la madrugada, que todos están dormidos. Y ya barrió con las colonias. ¿Te acuerdas que me acuerdo que Luz Varela vivía por allí? Fue fuertísimo. Y que hay mucha gente que lo vivió así en carne propia, que ya no había agua, esto, el otro, ¿no? Y entonces, ahora, fíjate que son problemáticas que vienen desde el Siglo de Oro o desde el Renacimiento. Es decir, son cosas que son... Y el arte ayuda un poco a estas discusiones. Entonces, bueno, seguimos pensando en Francisco Telles, seguimos pensando en la maravilla de la Escuela Superior de Música y seguimos pensando en lo que nos ha llevado también los años que nos ha costado el reconocimiento de la propia institución que nos dio cobijo y nos vio nacer, ¿no? Y cómo poquito a poquito nos fuimos ganando el cariño, poquito a poquito, y hasta el final. Bueno, no hay final, sino que ahora en el momento en el que estamos, en el 2026, hay una medalla para Francisco Telles, fundador de esta academia, ¿no? Totalmente, sí. Y vino casi 50 años después, ¿no? Sí. Bueno, es que también hay un México, un mundo muy distinto, un México muy distinto. Y mira, yo hoy pensaba en el optimismo, ¿no? Porque empezaron a salir bien las cosas y mi hermana me manda
el Wonderful World de Louis Armstrong. ¿No? Y entonces yo lo oigo y digo, hijo, primero qué maravilla, ¿no? En segundo lugar digo, bueno, sí, se puede pecar de optimismo porque nomás asómate allá afuera y no hay optimismo que valga. Pero es lo mismo que las contradicciones entre los libros y la conversación, entre la letra viva y la letra muerta, digamos. Es lo mismo, o sea, tampoco... Me acuerdo mucho de un programa del Sony Channel, no me acuerdo, en el Saturday Night Live, había un personaje allí en algún momento que era el pesimista, ¿no? Y entonces todo el mundo hablaba de, ¡ay, qué rica está la comida! Y qué sé yo, y el auto, pero no sabes, no has pensado en los niños que están en África y que mueren de hambre. Y entonces siempre hay maneras de llevar al mundo extremo, ¿no? Y por supuesto esos niños están allí. Y por supuesto los grandes problemas del mundo están allí. Y por supuesto las otras caras de Infantino y de toda esa banda que ahora se ponen solitos a ser los malos de la película, sí, ¿verdad? Tú sabes cómo vivo el fútbol. Sí, yo lo sé. Y entonces, pero se ponen solitos a ser el centro de la crítica. Pero sí algo que puedo decir, o sea, como... por cómo vivo el fútbol y así, Ajá. yo seguiré diciendo y seguiré defendiendo que el fútbol es un deporte y lo que el deporte conlleva siempre es comunidad, siempre es salud. Y siempre tiene que ver con compañerismo y ya lo que genera la industria del deporte, que eso para mí es otra cosa totalmente diferente. Es lo que estamos hablando, claro. Es ya algo que genera pues muchas violencias. Muchas personas piensan que pueden ser violentos alrededor de un deporte y para mí eso es una idea pobre de lo que significa un deporte. No, lo que pasa es que la UEFA contra la FIFA, pues en realidad es como no son los buenos y los malos, son los malos y otros más malos todavía. Son todos malos. Son todos malos, porque es ahí ese mundo donde lo que importa no es el deporte, sino y el tampoco dinero, es la gente, ¿no? Ni tampoco la gente, claro. Entonces, bueno, justo también esa es una parte muy bonita que seguimos generando, aunque la gente diga, ¿estás generando para la industria? Sí. ¿Y por qué tendríamos que estar generando para la industria? ¿No? Sí. Estamos generando para el pensamiento humano, para como Sócrates y Fedro seguir discutiendo sobre las posibilidades que tenemos de un lado y del otro. ¿No? Sí, o sea, yo pienso que ya la idea de estar generando ya es un poco rara en el arte, por lo que te decía del tiempo. Sí. O sea, el tiempo artístico pues es como un gato, o sea, no le da explicación a nadie, hace lo que quiere, y le tienes que dar de comer y limpiar sus cacas. Sí. Perdón. Y yo siento que eso, pues no, eso no es generar, eso es darle amor a algo. Ay, Ingrid, pues qué gusto. La verdad es que estar platicando de estas cosas y esto puede compartirse con la gente por capítulos, pero al final yo creo que es muy importante. Y entonces, pues gracias por la invitación, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y seguimos platicando, ¿no? Sí. Y muchas gracias al público de Cada Día, Todos los Días por acompañarnos y seguimos en contacto los miércoles. Cada día, todos los días, con Eduardo Piastro. El micrófono se ha apagado. Es momento de despedirnos. Sintoniza la siguiente emisión. Una producción de El Convite Radio Gourmet.